En el versículo 35. Marcos capítulo 4. Evangelio de Marcos capítulo 4, versículo 35. También nos visita por ahí la señora, ¿cómo es su nombre? Nancy. Amiga de Liliana, así que Nancy, bienvenida. Vamos a dar un fuerte aplauso a Liliana. Gracias por estar aquí. Y en Marcos capítulo 4, versículo 35, si se amplía un poquito, no sé, me quedé solo, no está el del sonidista o el de... Bueno, Marcos capítulo 4, versículo 35, Jesús dice, pasemos al otro lado. Díganlo conmigo en esta mañana, pasemos al otro lado. ¿Cuántos alguna vez han escuchado esta frase, pasemos al otro lado? ¿Cuántos la han escuchado alguna vez? ¿Alguien la escuchó alguna vez, pasemos al otro lado? ¿Alguien la escuchó alguna vez? Una persona, dos. Pareciera que es una frase insignificante, pareciera que es una frase que no tiene ningún secreto, pareciera que es una frase que no dice nada. Pero escuche esto. Quizás usted la lee y dice ese día, caía ya la tarde, Jesús le dice, pasemos al otro lado. Gracias. Ahora, cuando uno profundiza en el contexto del lugar donde Jesús estaba diciéndole eso y cuando se lo estaba diciendo, entonces usted entiende cosas que a veces Dios hace que son incomprensibles para la mente humana. Y nada más y nada menos que en ese preciso momento, cuando Jesús dice, pasemos al otro lado, Jesús con los discípulos estaban experimentando el mayor avivamiento que nunca habían experimentado en la ciudad de Capernaum. En ese lugar donde al principio tuvieron resistencia porque los ortodoxos, los religiosos le habían hecho la vida imposible, lo habían perseguido, pero el poder de Dios se manifestó tan evidente y tan real que los enfermos comenzaron a sanarse, que los ciegos abrían los ojos, los paralíticos se ponían de pie y finalmente el poder de Dios hizo derrotar toda mentalidad y toda fuerza del enemigo. Levante sus brazos y diga, lo que yo tengo es lo mejor. Lo que yo tengo es lo mejor. Lo que Dios te ha dado, toca a la persona que está a tu lado y lo que Dios te ha dado es lo mejor. Y el poder de Dios siempre estará por encima del poder de Satanás. ¿Cuánto lo creen? Vas a recibir oposiciones en tu vida, pero cuando tú le crees a un Dios, cuando sabes que Jesús te acompaña en cada momento de tu vida, aunque la resistencia sea momentánea, pero tú vas a tener la victoria. ¿Cuántos saben que van a tener la victoria? ¿Cuántos saben que la resistencia y el ataque del enemigo también va a llegar? Todos lo sabemos, pero ellos tuvieron victoria. Y en este lugar, en Capernaum, allí estaban en pleno avivamiento, estaban disfrutando. Jesús comenzaba a tener su reputación, su fama por aquel lugar, y la gente los seguía por doquiera que iba, y los discípulos se encontraban contentos. Ahí estaba Pedro, orgulloso, viendo los resultados, porque a cuánto les gusta tener buenos resultados. A todos nosotros. Ahí estaba Juan, ahí estaba Zebedeo, ahí estaba cada uno de los discípulos de Jesús, y todos estaban contentos de lo que estaban viviendo, porque cuando llega el avivamiento todos nos sentimos importantes. Así se encontraba Capernaum, las calles llenas de fiestas, llenas de gloria, llenas de murmullos y llenas de comentarios de lo que el maestro estaba haciendo por aquel lugar. Pero nada más y nada menos que en medio de aquel avivamiento, Jesús suelta esta frase. Y le suelta la frase incomprensible para los discípulos. Ahí estaba cada uno de los discípulos, Jacobo, Juan y Pedro, todos allí reunidos. Y Jesús le dice, chicos, pasemos al otro lado. Ellos comienzan a decir, ¿pero qué está diciendo Jesús? Comienzan a decir, ¿pero para qué quiere que nos vayamos de aquí ahora? Si estamos bien, si estamos teniendo resultados, si estamos viendo cómo la mano de Dios, estamos comenzando a tener audiencia, estamos comenzando a tener cientos y miles de personas. ¿Cuántos de ustedes a veces, cuando mejor tú estabas, Dios te movió a otro sitio, te movió a un lugar distinto? Cuando quizás estabas en el pleno momento de gloria, de auge de tu carrera,
Dios te llevó a otro lugar donde tú no sabías qué es lo que quería hacer Dios contigo. Eso es lo que pasó en aquel lugar. Los discípulos consternados, confundidos, dijeron: ¿pero qué quiere decir Jesús? Pero obedientes, diga conmigo, pero obedientes, sin entender lo que el maestro estaba haciendo. Cogieron sus barcas y se metieron mar adentro y comenzaron a bogar mar adentro, ahí sin entender. Y encima, después de que Jesús se acuesta a dormir, usted conoce esta historia, se echa a dormir en la barca y dice que se levanta una gran tempestad y una gran tormenta. Cuando se levanta la gran tempestad y la gran tormenta, los discípulos intentan controlar la nave y no hay manera posible. Y encima que no sabían ni a dónde iban, si no sabían ni a dónde ni qué es lo que tenían que hacer, encima van con un Jesús que está durmiendo, que está ausente de la realidad que ellos creen, claro está, de la realidad que está viviendo, que no se mueve, que no se inmuta, y ellos están sufriendo. ¿Y qué pasa con este Jesús? Que nos deja solo ante mayor adversidad, hasta que Jesús se levanta y una vez más vuelve a mostrar que Él es Dios, el dueño y soberano de todos los elementos de la naturaleza. Usted conoce la historia: hace enmudecer los vientos y callar al mar, y hay una gran bonanza. Después de que ellos vuelven a ver otro milagro de parte de Jesús, entonces ellos comienzan a ver y a decir: esto tiene que ser bueno. Seguramente si hemos visto este milagro es porque lo que nos viene a continuación va a ser explosivo. Porque el lugar donde Dios quiere llevarnos, donde Jesús quiere llevarnos, es un lugar extraordinario. Y el mismo éxito que tuvimos en Capernaum, también lo tendremos en la región de Decápolis. Comenzaron todos allí contentos y expectantes, pero les espera una sorpresa, algo inesperado. Cuando recién bajan de la barca, la atan allí en aquel mini puerto y comienzan a andar allí, les estaba esperando una sorpresa increíble. Jesús había ido solamente a por un personaje, y no era un personaje cualquiera, era un personaje temido por toda aquella ciudad, la ciudad de Decápolis. Era un hombre que tenía mala reputación. Su mirada era una mirada penetrante, sus ojos hundidos. Quien lo veía a él veía la muerte reflejada. Sus hazañas eran conocidas por todo el pueblo, porque él no vivía en una casa cualquiera, él vivía siempre en los cementerios. El lugar donde dormía dentro de los féretros. Allí es el lugar. Este hombre, nada más y nada menos, señoras y señores, que les estoy hablando, era el endemoniado Gadareno. Un hombre muy peculiar. Un hombre temido por todos. Cuando lo veían llegar, cuando su presencia era notoria en los pueblos, la gente se escondía y huía a todos los lugares. Tenía fama que pasaba por encima del fuego y el fuego no le quemaba. Era tantas las legiones, tantos los demonios que gobernaban la vida de este endemoniado. Y la sorpresa de aquellos discípulos es que Jesús va por ese hombre. ¿Qué le pasa a Jesús? Deja un avivamiento para ir en busca de un endemoniado. Y para sorpresa de los discípulos, aún lo que más le llama la atención a ellos es que cuando la presencia de Jesús es visible y aquel endemoniado llega, los demonios le piden permiso para que se metieran en un hato de cerdos y se despeñaran por un precipicio. Los discípulos ya no entendían nada, que un demonio le pide permiso a Jesús. Estaban confundidos, no sabían qué es lo que Dios estaba haciendo. Pero lo más sorprendente viene, y ellos no estaban acostumbrados, es que después de que se levanta la oposición, porque los comerciantes de los cerdos comienzan a levantarse en contra de ellos y querían matarlos, entonces Jesús, después de sanar y liberar a aquel endemoniado que lo liberta, le dice unas palabras y le dice lo siguiente: quiero que vayas y publiques a todo el mundo y digas qué es lo que Jesús ha hecho contigo. Después de que aquel endemoniado había sido liberado de todos aquellos espíritus que estaban atormentando y gobernando su vida,
después que el diablo obedeció y se despeñó por aquel precipicio, Jesús le dice que publicara a todo el mundo y que diera testimonio y hablase y evangelizara de lo que Jesús había hecho en su vida, del milagro que había recibido. Y cuenta la historia que los discípulos menos entendían. Nunca habían visto a un Jesús diciendo eso. Nunca habían visto a un Jesús que estaban acostumbrados que cuando Jesús hacía un milagro les decía: no se lo digan a nadie, guárdenselo para usted, disfrútenlo, pero no se lo cuenten a nadie. Y ahora Jesús cambiaba las reglas del juego. Ahora Jesús cambiaba el asunto y comienza a decirle que lo publica a todo el mundo. Los discípulos no entendían nada, estaban completamente consternados. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué le pasa a Jesús? ¿Será que se ha vuelto loco? ¿Será que el sol de la playa de Capernaum le dio en la cabeza y no sabe lo que está haciendo? Levante su brazo y diga conmigo: aunque yo no entienda muchas cosas en mi vida, Jesús siempre sabe lo que hace conmigo. Jesús siempre sabe lo que hace conmigo. Jesús siempre sabe lo que hace con nosotros. ¿Cuánto lo creen? Y cuenta la historia, escuche esto, que cuando se levantan aquellos mercaderes, porque el negocio se le había caído, indagando un poquito los historiadores, yo pensé, dije, ¿por qué es esto? Es porque había en aquella región de Decápolis, había un dios llamado el dios Pan, donde cientos de cerdos se les sacrificaban todos los días. Pero cuando yo les estoy diciendo que Dios siempre es un Dios estratega, que sabe hacer las cosas aunque nosotros no entendamos. Lo que Jesús hizo, cruzó todo un mar, pasaron una tormenta por liberar a un hombre y para liberar el ambiente, para que ese hombre no tuviese ninguna oposición para poder predicar el evangelio, porque no solamente que lo liberó a él, sino que le rompió el negocio a todos aquellos que se lucraban con los endemoniados. Y aquel dios Pan se le entregaban cientos de cerdos todos los días, y ahora se les había terminado el negocio y querían matarlo. Y terminando aquello, Jesús vuelve a decirle: chicos, volvamos otra vez de nuevo. Cuando los discípulos vuelven en la barca, vuelven confundidos. Un silencio rotundo. Nadie sabía lo que tenía que hacer. Pero escuche esto, pues atendió. El resultado de toda esta aventura incomprensible para los discípulos, pero bien segura para Jesús, se encuentra lo siguiente. Se encuentra lo que ocurrió, escuche esto, en Marcos capítulo 8, versículo del 1 al 10. No lo lean. Marcos capítulo 8, versículo del 1 al 10, la historia de la multiplicación de los panes y los pescados. ¿Cuántos han escuchado?